Yo no tengo conocimiento de cuándo empecé a navegar. La familia de mi padre es de un pueblo de Gerona, de la Costa Brava, en el que nosotros pasábamos las vacaciones y los fines de semana y estábamos pegados al mar. El primer barco llegó con Alex. Compramos un barco de segunda mano, un barco de madera monísimo. Era un velerito de madera, una monada de barco con la vela, muy pequeñito, pero bueno, lo pasábamos muy bien. No me doy cuenta de cuándo empiezo, cuál es mi primer recuerdo, no me sitúo. Y lo mismo les pasó somos 4 hermanos, lo mismo a mis hermanos. Era como estar en casa. Navegaban sin que yo me entere, saltándose las clases. Jamás hubiera podido imaginarme que acabarían haciendo de esta pasión su profesión. Nunca. Es una historia de mi familia, un accidente que ocurrió hace aproximadamente 70 años. Yo soy el pequeño de una familia de 8 hermanos y en este accidente pues murieron 4 de mis hermanos. Yo en aquella época tenía 4 años, por lo tanto los recuerdos directos no los tengo. Recuerdo el drama de mi casa y luego las consecuencias de todo este drama. Mi padre se veía con toda esa herencia de ese accidente y se le ocurre volver a navegar. Mi mayor ilusión en la vida, desde pequeñito, era tener mi propio barco. Porque claro, yo la escuela que tengo es la de mi padre. Es de un respeto enorme al mar. Es que hay que dar la vuelta a la historia. Yo me pongo en la piel de mi padre muchas veces y dice, hostia, el tío pierde 4 hermanos en el mar y luego tiene 4 hijos y lo primero que se le ocurre es enseñar a navegar y a disfrutar del mar. Lo que hay que intentar es tirar para adelante y navegar mucho. Cuesta dormir y estar sereno antes de un Julio Verne. Es la vuelta al mundo contra el reloj. Uno de los retos más grandes que hay a nivel de vela oceánica. Esto es un trofeo que tiene unos 30 años de historia y que cuando se creó se contaba que los barcos que iban a hacer ese reto lo harían en 80 días, como la novela de Julio Verne. Por eso tiene un nombre tan bonito. Las reglas son cruzar una línea imaginaria entre la nariz, que es la isla de Wesson, la nariz de Francia y el sur de Inglaterra, cruzarla de norte a sur, bajar, pasar Sudáfrica, Australia, por el sur de Australia y Cabo de Hornos al sur y volver a subir y volver a cruzar esa línea. Cuando entras tienes una zona de habitabilidad del barco, avanzas un poquito más, tienes la cocina, que es una cocina bastante grande y confortable. Enfrente hay una litera de stand-by, que es para el que está listo para salir fuera, y más adelante hay 3 literas. De esas 3 literas nosotros somos 6, rotamos en 2 literas. Entra uno, sale otro, entra uno, sale otro. Delante de ese mamparo está el pozo de la deriva, que es la orza central del barco, y ahí hay un pequeño retrete. Luego tiene también como un pequeño orinal que va acoplado al pozo de arriba, que tiene un agujerito que va afuera. El barco no tiene ducha y, claro, nosotros no nos lavamos mucho cuando hacemos estas cosas. A mí cuando me dijo la tripulación me sorprendió que cogiese según quién, pero luego con el paso del tiempo me he dado cuenta que está muy acertada. Somos muy complementarios. Ha venido roces entre la gente, evidentemente, porque estás viviendo situaciones de estrés en un espacio pequeño. Es curioso porque luego cuando tienes un roce con uno dices, al día pasan 2 días y dices, vaya chorrada, ¿no? ¿Sabes? Este me ha gritado, no sé qué, o le he dicho no sé cuántos, y dices, es que soy idiota, pero soy un tío de puta madre, no sé qué, ¿sabes? O sea, enseguida se pasa muy rápido también eso, ¿sabes? Ahí lo tenéis, un gran cubito de hielo.
Hace días lo estás pensando, hace 40 días lo estás pensando eso. Pero tiene una emoción impresionante. Y no me ha pasado a mí, me ha hecho gracia porque nos ha pasado a todos. Francis, que lo ves, es un tío que es una bestia tal, se le caían las lágrimas de emoción, ¿sabes? Y eso ha sido, no os lo podría describir, ¿sabes? Mira, a mí me emociono.